El propósito de esta intervención, pues ya está suficientemente clarificado. Es muy ilustrativo todo lo que han dicho o lo que se ha respondido a la pregunta por la espiritualidad y luego por la espiritualidad ignaciana. Todo lo que ustedes han respondido sobre la espiritualidad, todo parece muy pertinente. Sin embargo, parecería oportuno como determinar con más precisión propiamente qué es espiritualidad. Las numerosas respuestas obedecen sencillamente a que están siendo percibidas o concebidas desde diversos campos de comprensión o desde diversos campos de sentido, o bien desde el sentido de lo religioso, o bien desde la piedad común, o bien desde la oración, etcétera, etcétera. De lo que se trata es, en primer lugar, como acabo de decir, es precisar propiamente qué es la espiritualidad. Una vez precisado eso, ya determinar con ese presupuesto qué es lo típico ya de la espiritualidad ignaciana. Eso significa que el primer piso, o sea, la concepción de espiritualidad, es el soporte mismo de lo que ha de ser la espiritualidad ignaciana. Y como lo acaban de decir, ya en el tercer elemento que se quiere exponer en esta mañana es verdaderamente cómo se vive y cuáles son las claves para vivir en concreto esa espiritualidad que ya sería espiritualidad ignaciana. Entonces, vamos a precisar qué es espiritualidad. ¿Qué es eso? Antes de hablar de espiritualidad ignaciana, pero ¿qué es como elemento básico, como postura básica en una concepción de espiritualidad? Es decir, es posible encontrar un campo de sentido básico de espiritualidad, si eso es posible. Y parece que las cosas se deben tomar por eso, por ese lado, ese sentido básico. Así como decimos que es humanidad, tenemos que referirlo a hombre. Humanidad es referible a hombre. Y humanidad sería aquello por lo cual el hombre es hombre. Animalidad es referido a animal. Y entonces animalidad podría indicar el modo como ese ser animal es animal. De igual manera, espiritualidad hace referencia a espíritu. Y espiritualidad sería el modo del ser del espíritu. Entonces ahora nos vamos ya a fijar
en lo que es espíritu. ¿Qué es espíritu? Y de entrada les puedo decir, solo Dios es espíritu. Y nosotros seríamos espíritu tanto cuanto estemos participando de la misma divinidad. A mí me parece muy importante que tengamos con claridad esto. Solamente Dios es espíritu. Y nosotros por participación de la divinidad. Y nadie más en este universo se llama espíritu. Nosotros hemos prodigado en las diversas culturas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, hemos prodigado mucho la palabra espíritu. Y más aún, dentro del imaginario de espíritu, hemos concebido una gran multitud de figuras que llamamos espíritus. Pues ya les digo de entrada, solamente Dios es espíritu. Y somos también nosotros por participar de la misma divinidad. Yo dejo a un lado, si ustedes están pensando en ángeles, dejemos eso a un ladito. Eso no lo tratamos, y si quieren que lo trate, pues me lo preguntan. De tal manera que nos vamos a dedicar a eso. Dios espíritu. Propiamente, si Dios es espíritu, entonces, ¿qué es Dios? Y de entrada les puedo decir eso. Los seres humanos no podemos acceder a a tener una percepción de Dios, algo así como para definirlo. El ser humano no tiene mecanismos ni aparaticos de comprensión ni de conocimiento como para acceder a lo que Dios es. Difícilmente podríamos llegar desde el punto de vista racional a hablar de una existencia de Dios. Difícilmente. Mucho menos acceder por la razón a lo que Dios es. Y sobre todo a la manera como Dios verdaderamente actúa. ¿Cómo es el obrar de Dios? De entrada les puedo decir que Dios es absolutamente inimaginable. Dios no es imaginable. Todas las imágenes que manejamos de Dios, por regla general, que son creadas por nosotros mismos, o son cortas, o son contraproducentes, o inclusive pueden ser hasta falsas. Y la razón es esa. Esos acercamientos a lo que Dios es, pues son intentos de nuestra racionalidad, pero no alcanzan a pegar verdaderamente en esa realidad tal como es. Quedaríamos a ciegas verdaderamente con relación a lo que Dios es, a no ser que ese Dios fuera tan raro, que tuviera por preocupación más bien acercarse al ser humano y hacerse accesible al ser humano, hasta el punto de hacerse sentir por el ser humano. Pero eso ya sí es obra de la pura gratuidad de Dios y no obra de un posible acercamiento nuestro por parte de nuestra razón.
Si, como acabo de decir, lo que Dios realmente está haciendo es acercándose cada vez más a nosotros, hasta el punto de habitar dentro de nosotros mismos, es decir, a crearnos habitando en nosotros mismos, o en otras palabras, a trascenderse profundamente en nuestra pobre existencia creatural. Si las cosas son así, lo único que sabemos de Dios es, y lo sabemos por experiencia, es decir, por ese acercamiento actuante continuo en su acto creador continuo en nosotros mismos, que nos está tocando continuamente y se está haciendo sentir por parte nuestra. O en otras palabras, Dios con su existencia de Él, creándonos en nosotros mismos, con su acto creador continuo personal, lo que está haciendo es moviéndonos a nosotros mismos, revelándose continuamente en nosotros, diciéndosenos en nosotros mismos, inclusive con gritos clamorosos, gritando en nuestro propio interior. Dios se deja sentir verdaderamente y en forma gratuita en nosotros, en nuestra condición limitada de criatura. Entonces, si volvemos a una afirmación que hace muy poco les acabo de decir, Dios es espíritu. La pregunta es, ¿qué quiere decir que Dios es espíritu? O sea, Dios espíritu hace su espiritualidad siendo espíritu en nosotros, aconteciendo en nosotros mismos. Entonces, si Dios es espíritu y lo que sentimos de Él es que Él sale de sí mismo en función nuestra, habitando en nosotros mismos, estando en nosotros mismos sin dejar de ser Dios y sin confundirse con nuestra creaturidad. Si Dios es espíritu y procede así, quiere decir que la noción de espíritu es, ser espíritu es salir de sí mismo y estar en lo otro, en nosotros mismos. O sea, ser espíritu es la capacidad de un ser de estar en lo otro, de salir de sí y estar en lo otro. Y eso es lo que constituye a ese mismo Dios como ser creador, saliendo de sí, o sea, siendo espíritu. Si fuésemos a hablar de la espiritualidad de Dios, sería el arte de salir de sí mismo. El arte como de negarse a sí mismo para estar en lo otro. El arte de salir de sí mismo para ser, como quien dice, la estructura propia de la existencia de lo otro. De tal manera que ser espíritu es la forma de ser de Dios, salir de sí mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros somos creados por la salida de Dios mismo hacia nosotros, eso quiere significar, por lo tanto, que nosotros somos el producto de una salida de Dios hacia afuera. Y por lo tanto, lo que debe pretender ese Dios con nosotros es que obremos de la misma manera como Él obra con nosotros. Es decir,
que si Él obra con nosotros saliendo de sí, lo que Él pretende con nosotros es que hagamos lo mismo, salgamos de nosotros mismos en función de los demás. Entonces nosotros somos espíritu por la misma razón por la cual Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu porque sale de sí, nosotros somos espíritu porque también salimos de nosotros mismos en función de los otros. Eso significaría entonces que una espiritualidad sería el arte de salir de nosotros mismos. O sea, la espiritualidad es que nosotros seamos espíritu, que nosotros ejerzamos, pongamos en acción lo que somos como seres que somos espíritu. Y entonces nos podemos trascender o nos trascendemos en los demás, y en eso consiste fundamentalmente lo que sería una espiritualidad de base. Es decir, el hombre como una estructura espiritual está hecho como tal para salir de sí mismo en función del otro. De tal manera que la espiritualidad sería básicamente eso, como un arte, como el modo de ser nuestro, como que si eso fuera la espontaneidad de nuestra propia existencia, como si eso fuera lo que nosotros realizáramos por nosotros mismos desde nuestro ser espíritu, saliendo de nosotros mismos, como 1000 veces ya se los estoy repitiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esa estructura interior, una estructura interior cuya base es el mismo Dios que es espíritu, haciendo de nosotros también espíritu, capacitándonos para salir de nosotros mismos, eso quiere decir que lo espontáneo de nuestra realidad existencial sería que siempre estuviéramos saliendo en función de los demás, es decir, que siempre estaríamos siendo espíritu. Sin embargo, si uno toma conciencia de la propia realidad, si uno toma conciencia de la experiencia de la manera como nosotros nos comportamos, nosotros descubriríamos de inmediato una contradicción. Es cierto que con espontaneidad nosotros salimos de nosotros mismos en función de los demás, pero no siempre. Y quizás eso es escaso. Casi por regla general podríamos decir que nosotros lo que estamos siendo en la manera como ejercemos nuestra existencia es al revés. Casi todas nuestras acciones son en búsqueda de nosotros mismos. O en otras palabras, con un término mucho más simple, nosotros tenemos una tendencia espontánea hacia el egoísmo, al revés. Es decir, todo lo contrario de nuestro ser de espíritu. Parece que nosotros lo que hacemos es recogernos. Y si salimos hacia afuera es para recoger para adentro. ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué? Y la razón es esta. Es que nosotros somos criaturas. ¿Qué quiere decir que somos criaturas? Quiere decir que en un momento dado somos creados. O me explico de otra manera. Dios no puede crear seres infinitos.
Y la razón es esta, porque si crea seres, por el hecho de que los crea ya no son infinitos, ya tienen un principio y las cosas se acaban como empiezan. Las cosas que tienen un principio se acaban. O sea, el suceder de las cosas es muy semejante, su principio y su final. Eso quiere decir que si Dios crea algo, eso algo creado tiene principio. ¿Cuándo? Cuando es creado. Y ya eso es un límite. O sea, los seres creados no son ilimitados, son limitados. Entonces, ¿cuál es la condición de los seres creados? De los seres limitados, de los seres finitos. Que la condición de los seres finitos, nosotros, y lo sentimos por experiencia, nosotros como seres finitos, lo que estamos haciendo es poniendo en acción lo finito que tenemos. No tenemos mucho alcance, somos finitos. Y el ser finito espontáneamente pone en acción y ejecuta con su autosuficiencia, o me explico mejor. Si uno tiene unos alcances finitos, uno lo que hace es emplearlos. Y el empleo de eso finito es cortico. Y no alcanza más del abarque que nosotros podemos tener. No podemos abarcar sino lo que alcanza nuestra condición finita. De tal manera que los seres finitos lo que hacemos es como volvernos suficientes con el alcance corto que tenemos. O sea, nos contentamos con la autosuficiencia de nuestro límite o de nuestras facultades limitadas como son. Ese vivir nosotros como encerrados dentro de nuestro propio límite, como acogiéndonos solo en nuestro propio límite, como volviéndonos suficientes con los elementos limitados que tenemos, hace de nosotros seres cerrados en nosotros mismos. En una palabra, nosotros espontáneamente somos egoístas. Comparen ustedes esto con lo que acabamos de decir antes. Nosotros, por ser participación de la divinidad, somos espíritu y espontáneamente saldríamos en función de los demás. Pero por ser criaturas, esa tendencia de nosotros a salir de nosotros mismos queda contrarrestada u obstaculizada por nuestra acción misma de recogernos sobre nosotros mismos. En otras palabras, la existencia nuestra, viéndolo bien, es todo un conflicto. Por una parte, nosotros tendemos a salir hacia afuera y tenemos experiencia de eso. Y nos complace en muchas ocasiones hacer eso, salir de sí, sacrificarnos en función de los otros. Pero por otra parte, tendemos la otra tendencia que nos hace recogernos sobre nosotros mismos, de tal manera que lo que hacemos es estorbar la tendencia del espíritu, porque somos espíritu y entonces nos encerramos en nuestra propia creaturidad material. Entonces, si las cosas son así, ¿cómo será la existencia del ser humano? Si el ser humano inteligentemente asume
esta doble tendencia del hombre, que la vuelvo a repetir, una tendencia de salir en función de los otros y otra tendencia al revés, según la cual lo que hacemos es recogernos sobre nosotros mismos y encerrarnos en nuestro propio límite, en nuestro propio egoísmo, desvinculándonos seguramente de cualquier otra responsabilidad que tengamos en función de lo que está afuera, del otro. En otras palabras, la existencia del hombre es una lucha entre esas dos tendencias. O salir de nosotros mismos, o encerrarnos en nosotros mismos. Más aún, casi que uno pudiera decir por principio que no hay acto humano en el cual no estén concurriendo las dos tendencias. Casi que no hay un acto humano. Puede ser que en una persona predomine la salida de sí, pero sin embargo esa salida de sí puede estar salpicada por muchas tendencias egoístas o intereses personales. ¿Quién, por ejemplo, que dedica, por ejemplo, un día entero, un fin de semana, al servicio de los pobres? Se va a un barrio pobre, por ejemplo, o hace misericordia con las personas, etc. Parecería que todo es salida de sí mismo. Sin embargo, si uno analiza la situación de su propia conciencia, o mejor, se pone fino ante la experiencia personal, tal vez puede descubrir que en eso tan excepcional que hacía, sin embargo, había algunos salpiques de búsquedas de pequeños intereses. Y al revés, puede ser personas que en ninguna manera podían estar pensando conscientemente en un servicio al prójimo, sino haciendo otras cosas de interés personal o de búsquedas de sí mismo o búsquedas de su propia valía o de su propio interés, etcétera, etcétera. Tal vez en esa persona predomine el encerrarse sobre sí, pero sin embargo, nada raro que en el interior de su conciencia también tenga tendencias o esté salpicado por un sentido de trascendencia en función de los otros o por el sentido de su espíritu. O sea, nuestra existencia es toda una dialéctica, es decir, nuestra existencia es un funcionar entre dos polos, o salir de sí o buscarse a sí mismo. Cuando uno ve esta situación, uno tal vez pudiera preguntarse, ¿cuál sería la actitud eminentemente racional, inteligente del hombre cuando se vuelve consciente de este doble juego que ocurre desde su propia interioridad? Es decir, una persona inteligente buscaría descubrir cuál es la motivación con la cual hace todo lo que hace. Es decir, cuando la persona está haciendo sus actos propios de persona, de vida existencial de la persona, cuando está ejerciendo todo eso, es decir, cuando nos estamos comportando en todo lo que hacemos, nosotros debiéramos preguntarnos por cuál motivación nos estamos moviendo. ¿O por un interés incondicional de servicio al otro? ¿Incondicional?
o por una búsqueda de nosotros mismos. Generalmente, como les acabo de decir, no será una salida hacia afuera completamente pura, como quizás no se puede dar o no se debería dar una situación en la cual el ser humano al actuar siempre se esté buscando a sí mismo. Uno no podría decir con absoluta certeza que se sale de sí mismo en función del otro, o que la condición es al revés, en donde uno lo que hace es buscarse a sí mismo y sus propios intereses. Uno no podría hablar en una forma absoluta si por lo uno o por lo otro. Más bien habría que dudar si en todo lo que hacemos estamos combinando las dos tendencias. Y es lo normal. Por principio lo que hacemos es combinar las dos tendencias. Y muchas veces pasamos muy desapercibidos de eso sin tomar una conciencia clara de algo que es un objeto dado en la experiencia misma y que se puede percibir y se puede calibrar y se puede juzgar. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que una persona inteligente debe volverse consciente de cuál es la motivación que juega en todo lo que hace. Si por el don de sí en función del otro incondicional, o si por la búsqueda desesperada de sus propias ambiciones. Es decir, toma de conciencia de las motivaciones que mueven uno de esos dos extremos. ¿Qué pide entonces una actitud inteligente, verdaderamente racional, humana, del ser humano, que ante todo y fundamentalmente es espíritu? ¿Qué es lo que pediría? En primer lugar, bregar a no dejarse engañar por cuál motivación está actuando. ¿Qué es lo que lo mueve, lo que le impulsa a uno o a otro extremo? ¿Qué es? Eso es lo que se llama una actitud continua de parte del ser humano de estar distinguiendo esas dos motivaciones, o por la una o por la otra. Es decir, como lo dice San Ignacio en sus ejercicios, los seres humanos como que nos movemos entre dos polos, o por un mal espíritu, que ese mal espíritu es nuestra propia tendencia profunda egoísta que habita en nosotros mismos, o somos movidos por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. En la mitad de esos dos extremos está la libertad. La libertad es la que decide por cuál de los dos. Esto pide que el hombre continuamente viva en una actitud de estar distinguiendo o discerniendo cuál de las dos motivaciones son las que lo impulsan y por cuál se decide la voluntad personal que está como en la mitad de esos dos extremos. Siempre el hombre en la revelación está buscando qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, frente a un abanico de posibilidades que se contraponen o que se colocan en otro extremo de lo que pudiera ser la voluntad de Dios. Es decir, el pueblo de Dios desde el principio siempre está buscando qué es lo que Dios quiere frente a una situación del hombre que pudiéramos llamar de mundanidad,
Uno pudiera decir que en la Biblia como que se mueve eso. Por una parte, lo que es la voluntad de Dios y por otra parte, lo que es la mundanidad. ¿Qué es la mundanidad? La mundanidad son las tendencias interesadas en las cuales se mueve el mundo, lo mundano. Por eso para la Biblia lo mundano no es malo porque sea mundano, sino porque tiene otras tendencias que se contraponen a lo que Dios quiere de los seres humanos. Y eso es lo que se llama mundanidad. Entonces, San Ignacio propiamente no inventa el discernimiento. San Ignacio lo que hace es asumir esta espiritualidad y como tal se puede ver en la misma literatura de San Ignacio, en los ejercicios de San Ignacio sobre todo, en donde uno ve esta antropología de la cual yo les he venido hablando, que no es otra cosa que la condición del hombre como espíritu, bregándose a situar frente a lo que es la búsqueda de la creaturidad o la búsqueda de sí mismo. San Ignacio lo que hizo propiamente fue afinar verdaderamente el mecanismo del discernimiento, afinarlo, dotándolo de mecanismos y herramientas particulares que aparecen particularmente en los ejercicios espirituales y orientándolo hacia nuevos horizontes que son los horizontes propios del carisma ignaciano y las características de ese carisma ignaciano. De tal manera que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, para volver a repetir y para resumir un poco las cosas, es que espiritualidad propiamente es la manera de proceder del ser humano como espíritu. Pero frente a esa manera de proceder con su espíritu, como espíritu, se opone por otra parte la situación de su creaturidad, que hace que en vez de salir de sí mismo, se recoja sobre sí mismo en un egoísmo o en una desesperada acogida de sus ambiciones personales o de sus intereses propios personales. Entonces, ¿espiritualidad qué es? Espiritualidad es, como estaba diciendo, es un arte. El arte del ser humano de vivir su existencia como espíritu. O sea, el ser del ser humano siendo espíritu, realizándose como espíritu. Y para poderse realizar como espíritu, si inteligentemente lo quiere hacer, tiene que volverse muy sensible y muy consciente a ver cuáles son las motivaciones que en su interior lo mueven desde dentro. O sea, si se mueve por un interés de incondicionalidad frente al otro, interés por el otro incondicionalmente, dándosele, o si se mueve por sus egoísmos. Esa situación de distinguir esas dos tendencias es lo que se llama discernir. Y se discierne no sencillamente por saber, por darse el lujo de saber por qué se mueve, sino que se discierne para abrirle espacio al espíritu y decidirse por el lado por donde funciona el espíritu. Es decir, volvernos conscientes de aquello que nos estorba, para que no lo justifiquemos y nos dejemos guiar por el espíritu. Yo quisiera decir, antes de terminar esta exposicioncita que les acabo de hacer, que hay en el Evangelio una frase que es verdaderamente muy enigmática, y debe ser una frase que es típica de labios de Jesús.
Hay muchas razones para pensar que esa frase la pudo pronunciar Jesús varias veces. Se encuentra en los evangelios y se encuentra como 4 veces y con otras expresiones muy semejantes en las cartas de San Pablo. Y la frase es esta: quien quiera salvar la vida, la pierde. Quien quiera perder la vida, dándola, la gana. 8:35, particularmente en el Evangelio de San Marcos. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué quiere decir esa frase? Tal vez la pudiera poner de una manera más simple y más simple y sencilla, más comprensible. El hombre viene al mundo a una de 2 cosas. O viene al mundo a entregar la vida sirviendo a los demás, o viene al mundo a recoger cosas y a buscarse a sí mismo. Si el hombre viene a dar la vida en función de las demás, ese es el que verdaderamente le está dando sentido a la vida. El que viene a buscarse a sí mismo y a recoger para sí mismo, lo que hace es frustrarse. O en otras palabras, cuando el hombre viene a buscarse y lo único que hace en el mundo es eso, no vino a nada. Perdió la venida al mundo y a lo mejor lo que vino fue a estorbar. Eso quiere decir precisamente la alternativa que yo les acabo de describir con la espiritualidad. La espiritualidad es el arte de acertar a venir a este mundo a algo, a servir, a darse en función de los demás. Parece que esta frase la pronunció Jesús poquitico antes de su propia muerte, y era una interpretación que él hacía de su propia existencia, como que si Jesucristo se hubiera preguntado: ¿yo a qué vine al mundo? ¿A qué? Y vine a hacer, hubiera dicho Jesús, yo vine a hacer lo que Dios quería de mí. Esa es la misión de Jesús, la misión. Hay veces que nosotros nos inquietamos mucho al estudiar los evangelios, al averiguar cuál es la misión de Jesús. Y si uno mismo le hubiera preguntado a Jesús: mire Jesús, ¿usted a qué vino? Y hubiera respondido con tanta simplicidad: vine a hacer lo que Dios quería de mí. ¿Qué era lo que Dios quería de mí? Ponerme a servicio de los demás de una manera incondicional. Esa es la misión de Jesús. Y esa es la misión, como nos van a decir más tarde, en la espiritualidad de San Ignacio la misión es que nosotros venimos a este mundo a hacer lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Muchas gracias. Mi nombre es María Cecilia Velázquez y soy de la Universidad Javeriana Regional Antioquia. A mí me llamó mucho la atención la intervención del padre porque pues lo mueve a uno que le pregunten: ¿usted para qué está aquí? Pues eso es duro, es duro. Me gustó mucho cuando decía que en la mitad de las 2 acciones que motivan al hombre a actuar, ya sea para sí mismo o para darse a los demás, está la libertad. Eso me gustó muchísimo, porque yo pienso que estamos, pues, como un papel muy importante para, digamos, en el hogar y para los educadores y en general para todos los que estamos acá, es mirar que si estamos evolucionando para bien o para mal en la educación y en la que estamos brindando actualmente, porque estamos creando, pues somos criaturas, pero además de nosotros estamos creando personas para
para el lado contrario, no el que debería ser hacia sí mismo, sino para recoger para sí mismo lo que estamos creando, porque es la gente que quiere cosas, tener cosas. Entonces los papás trabajan muy duro para darle cosas al hijo y los hijos vienen angustiados porque no tienen cosas. Entonces por recoger y recoger para uno. Entonces eso me llamó mucho la atención porque cuestiona realmente el sentido de la educación tanto en el hogar como en los mismos ámbitos o claustros educativos. De verdad que me movió mucho y le agradezco mucho su intervención porque pues sí, lo pone a uno a pensar, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en mi papel de padre, de madre, de educador y de simple ciudadano? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, pero ya sería pues entrar como en un campo más amplio, que yo sé que no tenemos tiempo ahorita, es lo que usted decía, que porque somos criaturas, somos finitos y en ese tiempo pues hacemos cosas ya sea para un lado o para el otro. Entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando dejamos de ser criaturas? Que es algo como, pues, ¿qué pasa después de que dejamos de estar acá con la misión que cada uno esté cumpliendo? Gracias. Buenos días, soy Juan Carlos de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal, pertenezco al grupo de colegios amigos. Padre, quisiera resaltar, y me parece muy importante, una ideita que nos dio y que creo que también es el centro de nuestra creencia religiosa. Aún como católicos somos muy egoístas y creemos que como el ser humano es un ser religioso que trasciende, pensamos que nosotros somos quienes vamos a Dios. Y me gustó mucho la idea que usted nos decía que es al revés. Cuando nos definía a Dios, Dios es ese ser que trasciende hacia nosotros. Tanto que la misma Biblia, nuestra creencia, nuestro principio católico, nos enseña que Dios se hizo hombre, quiere decir que trascendió hacia nosotros. Y me parece que es el punto esencial para que nuestra religión se viva en una relación dialéctica, como usted lo decía, con ese ser creador y entender lo demás de que somos criaturas, que de él vivimos, nos movemos y existimos, pero que no es que nosotros vayamos a él saliéndonos de nosotros, sino que es él quien llega a nosotros para darnos la posibilidad de realizarnos con los demás seres humanos. Gracias, Padre. ¿Cómo hacer en esta sociedad que está en el polo opuesto, donde aplicamos esa frase de otro filósofo que decía que el hombre es un lobo para el propio hombre, y donde lo único que tenemos de pronto es ejercicios en Semana Santa, pero no hablas de entrenamiento, pero se necesita como ese, discernimiento, pero falta el entrenamiento espiritual para poder acceder a esa espiritualidad. Tenemos el espíritu, se puede llamar discernimiento, entrenamiento. Para todos los jóvenes y las niñas andan con el entrenamiento en el gimnasio todos los días para tener un cuerpo hermoso, una figura física, pero falta crear ese mecanismo de entrenamiento. Siempre hablamos de espiritualidad, más no de entrenamiento. Alejandro Vélez, también del presbítero Antonio José Bernal. Cuando don Gustavo el Padre nos dice que somos egoístas como seres finitos, viene a mí una pregunta que de pronto me hace ir como a los principios. Pero si fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, somos un Dios en miniatura y nuestra misión es alcanzar la divinidad. O sea, no es que seamos egoístas, es que el hombre por naturaleza busca siempre volver a su comienzo, a su infinita, no finita existencia. ¿Cómo lograr unir el pasado, el presente y el futuro, pero seguir viviendo? La libertad y la felicidad son los ingredientes para trascender y alcanzar la espiritualidad. Son reflexiones que salen de mí al escuchar la linda conferencia del día de hoy. Quiero alcanzar de pronto la trascendencia y la espiritualidad para entregársela a los medios con los que trabajamos. Muchas gracias. Mi nombre es Hernán Darío Villegas Gómez.
soy docente de la institución educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. Y ante todo, quiero agradecer a todas estas personas que están aquí presentes con su espíritu ignaciano, porque soy obra de ese espíritu ignaciano. Estamos y nos están colaborando a través de la Fundación Loyola, con Asia Ignaciana. En fin, me siento de verdad muy conmovido compartir con ustedes este espíritu. Y lo único que quería yo señalar aquí, como lo hicimos con mis compañeros, es que de la conferencia del Padre es la entrega. Ser uno, pero para los demás. Y a veces eso tiene muchas complicaciones, pero nos entregamos. Y el entregarse a sí mismo es encontrar al Señor. Muchas gracias. Es, pues, que están entendiendo más que yo. De lo cual yo me sorprendo, ¿no? Y me alegro mucho de que vayan tan más allá y que sean como tan listos para captar. La cosa es muy simple, pero lo importante es captarla verdaderamente como ha de ser, y yo se los agradezco, yo soy el agradecido, de modo que yo no estoy respondiendo, sino agradeciendo la acogida que ha tenido lo que yo he dicho, que han ido mucho más allá de lo que yo pude haber dicho. Tal vez la señora dijo una cosa que pudiera tener alguna explicación. No sé si le entendí, que qué pasa entonces cuando dejamos de ser criaturas. Se refiere a la muerte. Mire, sin duda, lo que pretende el cristianismo es crear, es decir, producir por el poder de Dios seres que sean de una vida tan infinita como la de Dios mismo. O sea que uno después de muerto sigue siendo con Dios mismo criatura. Y más aún, uno después de muerto es mucho más efectivo que antes de muerto. Yo creo que nosotros estamos imaginando que el programa se acaba es con la muerte. Y vean que el caso es muy simple. Yo he oído decir muchas veces que en la revelación dice que se habla poco de cuál es la suerte de los seres humanos después de muertos. Parecería que se dice muy poco. Y yo les diría que es al revés. Todo lo que se dice de Jesucristo resucitado se está diciendo de todo ser humano. Eso es lo que nos dijo San Pablo. En Jesús se revela la suerte de Él. O sea, seguimos haciendo lo que Jesús hace después de muerto. Miren una cosa que puede hacernos pensar más concretica las cosas. De hecho, si uno le pone atención a los evangelios, particularmente el Evangelio de San Marcos, ustedes verían que Jesús no alcanzó a convertir a los discípulos hasta la muerte. Ni discípulos ni discípulas. No los convirtió. La obra de transformación de los discípulos y discípulas de Jesús fue por obra del resucitado. Y por eso la maravilla más grande que aparece en ese espectro especial es la figura de María Magdalena. Yo oigo decir tantas cosas de María Magdalena que se ve que no es por allí. No es por allí. Se imaginan una bella mujer de la cual Jesús como que se enamoró desde antes de la cruz. Y si le ponen atención a lo que dice el Evangelio de San Lucas, la Magdalena debió haber sido una loquita.
una loquita, puesto que dice de ella que salieron 7 demonios, que Jesús la curó. Es una de las personas curadas por Jesús. Y para tantos demonios, según la manera de entender de la época, la abundancia de demonios se veía a la complicidad a la complejidad de la enfermedad, y la más compleja de todas las enfermedades es la locura. ¿No? Que lo que tenemos en la Magdalena es una pobrecita loquita, que es la evangelizadora después de la resurrección de los discípulos de Jesús. De modo que lo que le estoy diciendo para responder a su pregunta es que nosotros después de muertos seguimos siendo criaturas, y ahora sí, permanentemente, sin contar ni tiempo de espacio, trabajando por la salvación de toda la humanidad, sin descanso. Es que no hay necesidad de descanso. Muy bien, vamos entonces a escuchar otras preguntas. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Horacio Botero. Yo soy del Comité de Obras Sociales de Asignación. Pues tengo 2 inquietudes, pero más que todo, pues realmente felicitando al padre Gustavo por lo que nos ha aportado, que nos sirvan como de reflexión y de análisis. Mire, nosotros tenemos, con base en lo que acaba de decir el padre, un discernimiento muy complicado con relación a que tenemos una tradición platónica muy grande. O sea, que el hombre es cuerpo y es espíritu, cuerpo y alma. Inclusive no se habla de espíritu, sino de alma. Y el alma, como usted acaba de decir, que sigue existiendo después de que la gente se muere, pero a nadie le han probado cómo se da eso. O sea, lo probamos a partir de la fe, pero no a partir de una realidad, de una vivencia. Y hay otra definición que yo he conocido, muy interesante, sobre el espíritu, que la dio San Agustín, que decía que el espíritu es lo que no depende intrínsecamente de la materia. O sea que según esto, el espíritu no existe. ¿Por qué no existe? Porque aquí hay en el universo que no depende de la materia, todo depende de la materia. Tal vez lo que no depende de la materia serían las ideas del hombre, el amor, el afecto, los sentimientos, pero dependen del cuerpo mismo. Entonces, en cierta forma, también no podrían ser completamente espirituales porque habría una connotación distinta. Ahora, con relación a lo que usted decía, padre, en la primera parte, cuando hablaba de que ser espiritual es tener realmente ese sentido de servicio a los demás, pues eso sería lo ideal, a lo que debemos llegar. Pero yo diría que eso no sería propiamente la espiritualidad, porque no todas las personas tienen ese sentido de servicio a los demás, porque precisamente se buscan materialmente y egoístamente. Fuera de eso hay que tener en cuenta que para poder prescindir de la materia tendría que ser que el hombre no viviera en este planeta y no en otro planeta donde no hubiera materia, para poder realmente decir que fuera espiritual. Entonces yo lo que quiero es más que todo es como plantear algunos interrogantes que nos sirvan a nosotros para cada vez profundizar desde el punto de vista metafísico realmente qué podría llegar a ser realmente la verdadera espiritualidad. Muchas gracias. Esteban Jiménez, pues discípulo de los jesuitas. Mi pregunta es muy sencilla. Nosotros los cristianos y más que todos los católicos que estamos aquí reunidos, estamos llamados a ser hombres para los demás, o sea, para compartir. ¿Por qué siendo Colombia y Medellín un país, una ciudad con tantos creyentes, con tantos católicos y tantos cristianos predicando la palabra de Dios, tenemos tantas diferencias sociales y estamos en los índices de pobreza más grandes de Latinoamérica? ¿Por qué hay personas en este momento con hambre, muriéndose, con tantas personas tan creyentes en Dios, con mucho dinero? ¿Qué nos ha faltado a nosotros los cristianos y los católicos para entender ese ir por los demás y compartir con los demás? Si hemos insistido en eso con tanto tiempo, que venimos 2000 años construyendo un catolicismo y un cristianismo, ¿por qué en esta ciudad donde somos tan creyentes y hacemos tanta reflexión hay tantas diferencias sociales todavía? Mi nombre es Diana Gil, soy del Colegio San José de Las Vegas. No quisiera, no estoy aprovechando este momento para hacerle ninguna pregunta en especial, padre. Quiero decirle que me siento bendecida, creo que todos los que estamos aquí, con su presencia, con sus palabras, con el espíritu que usted nos está
regalando en este momento. Y simplemente pensar que así como usted lo ha hecho hoy, tendríamos todos los que estamos aquí la obligación de salir a anunciarlo de la misma manera. Mi nombre es Bernardo Arroyave, de la institución Asia Ignaciana. Padre, gracias por la enseñanza. Tengo una reflexión. Si desde el inicio Dios creó al hombre y luego le dio su espíritu de vida, le dio el espíritu de Dios, entonces la reflexión o la ambivalencia de nosotros los seres humanos, que somos cuerpo, alma y espíritu, tengo entendido que el alma va a un sueño profundo cuando desaparecemos, y el espíritu, que es de Dios, vuelve a Dios. Entonces, si el espíritu va a Dios, quiere decir que nosotros, aquí en lo terrenal, somos cuerpo y alma, pero cuando invocamos el espíritu de Dios, cuando queremos dejarnos iluminar por el espíritu de Dios, actuamos como Dios actuaría, en el deber y en el hacer y el darnos a los demás. Entonces, ahí, Padre, lo entiendo cuando me dice que mantenemos entre dos tendencias, entre individual o entre darnos a los demás. No sé si usted me puede explicar. El Espíritu de Dios está entrando y saliendo en nosotros por esa razón, que solo pertenece a Dios. Entonces, en este momento estamos reunidos 2 o más, y dice, si 2 o más invocan mi presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estará ahí. Es el momento donde actúa, o si no, no actúa. Por eso es que nosotros, pienso yo en mi reflexión, o usted, Padre, me va a decir, si el Espíritu de Dios está entrando y saliendo en nosotros, y por eso es la ambivalencia. Muchas gracias. Alejandro Puerta, estudiante del Colegio San Ignacio. Padre, me gustaría hacerle una pregunta. O sea, usted habla ahorita del discernimiento, de diferenciar qué encaminan nuestras actitudes. Entonces, en el momento en el que uno se da cuenta que de pronto la mayoría de sus actitudes están dirigiéndose al egoísmo para uno mismo, o si no, o si es ayudando a las otras personas para uno sentirse bien con uno mismo, entonces en el momento que uno se da cuenta de eso, entonces ¿qué puede hacer para cambiar eso? Bien, muchas gracias. ¿Qué hacer? Decidir. Y cuando uno decide, el poder de Dios es el que empuja. No somos capaces, pero si abrimos la puerta decidiendo, Él empuja por allí y nos hace capaces. Eso es lo que llama la gratuidad de Dios soberano. De modo que no somos capaces. Porque la prueba es que uno está bregando a poder y no puede, y poder es pudiéndolo. Y lo que uno hace a la hora de la verdad es buscarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer con mucha humildad que aquello que queremos decidir que vemos como honesto es obra de Él. Sin Él es imposible. Sin el Espíritu de Dios uno no es capaz de salir de sí mismo. Es incapaz. Reconocer. Cuando uno reconoce, en ese mismo hecho ya te está funcionando el asunto. Ya está funcionando. Miren, hay muchas preguntas. A ver, el señor allá que me dice tiene varias, son como varias. Cuéntenme a ver cuál de todas, o si todas, o cómo. Cuéntenme a ver. Usted, el doctor, no, el doctor, sí. Dígame una que usted le esté inquietando, de las varias que tenía. A nosotros nos hizo mucho mal en la iglesia la influencia de Platón y del neoplatonismo. Tanto que prácticamente lo que se hizo fue canonizar el platonismo. ¿Qué estoy diciendo con eso? La diferencia, la distinción de alma y cuerpo, por ejemplo. Eso es del platonismo
pero en esa mentalidad se interpretó hasta muy temprano. Por ejemplo, el catecismo del Padre Astete está en la mentalidad de Platón, precisamente. Entonces, lo que hay que bregar a distinguir es que la revelación no está canonizando ni el platonismo, ni tú me estabas hablando de que uno cuando se muere el espíritu lo vuelve a asumir Dios, etc. Esa es la antropología semita. Y la revelación no está canonizando ni el platonismo, ni la antropología semita. El cristianismo viene a tener ya una figura con respecto a estas cosas con el caso de Jesús, que eso sería como para largo. Entonces, no es propiamente este problema de cuerpo y alma en el sentido de que algo así como que la materia fuera el cuerpo. Vea, le digo todavía algo más. Yo creo que nosotros no hemos alcanzado a digerir en el cristianismo esto. Que Dios desde siempre se está identificando con la materia, con lo finito. Eso es muy raro. Le digo que eso es para sentarse uno a pensarlo muy largamente. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios se identifique con lo finito, con lo caduco. ¿Qué es lo que pretende? Y eso habría que pensarlo largo rato. Más aún, en esa misma perspectiva, el caso no es que el espíritu, que Dios dé su espíritu como si fuera una cosa. El espíritu de Dios no es una cosa. El espíritu de Dios es Dios mismo dándose. Por eso Dios no da cosas. Será Él mismo. Por eso muchas veces nosotros en nuestra oración, excusen la aplicación que voy a hacer, nosotros estamos pidiendo muchas cosas, y a veces nos sentimos desilusionados porque no nos concede Dios lo que tenemos. ¿Saben qué nos está pasando? Que no nos hemos fijado en nosotros mismos, que es donde Dios está respondiendo todo lo que pedimos. La respuesta de todas las peticiones que nosotros le hacemos a Dios somos nosotros mismos, no nos estamos fijando en eso. Todo lo que pedimos, Dios está respondiendo, y la respuesta es: miren lo que yo soy. Basta fijarse allí. Lo que había que ya preguntarse es, cuando uno ve lo que uno es como una continua respuesta a las preguntas que uno le hace a Dios, la respuesta es uno mismo. Pero es una respuesta que Dios está construyendo en mí para todo lo que le estoy pidiendo inclusive. Como quien dice, me estás pidiendo eso, para eso te estoy haciendo a ti, levántate, anímate. Vea otra cosa que quiera decir, porque como ahora no es tiempo para mucho. Mire, todos esos interrogantes que tú hiciste, ¿cómo es posible que este país del Sagrado Corazón tan piadoso, con este horror de cosas? Eso es el interrogante. Para eso estamos aquí. Es para hacernos justamente esa pregunta, precisamente esa pregunta. Esa es la pregunta. Por eso estamos aquí. Para eso que nos cuestiona, y nosotros nos estamos dejando interrogar, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A quién se lo ocurre? Es decir, ¿a quién se le da la responsabilidad de responder a esa pregunta? Pues a nosotros. Esa pregunta la hace Dios, nos está haciendo la existencia de esa pregunta, y el de la respuesta somos nosotros, para eso estamos aquí. Eso es lo que hay que responder. Eso es lo que nos toca responder.
Thank you.